Les platico de la película Dalí. Se supone que sería comedia y drama porque así está catalogada en IMDb, pero para mí solo fue una pérdida de tiempo. Esta película es del 2023 de Francia. Una mujer llamada Judith, que es periodista, está en una habitación del hotel ensayando su discurso como si la estuvieran entrevistando. Llega su asistente a decirle que ya viene subiendo Salvador Dalí, pero antes de que llegue su asistente, ella está en la cama viendo una cabra que come unas flores top. Tenía una pesadilla. Ya se despierta, se va con su asistente ahí al pasillo del hotel esperando que Salvador llegue hasta su habitación para la entrevista. Dalí se queja porque se supone que es un gran hotel y que tiene unos pasillos larguísimos y se tarda horas en llegar del pasillo como si se tardara, como si fueran kilómetros del pasillo. O sea, es una exageración de la película, de que el pasillo larguísimo, ¿no? Entonces hasta que llega, Dalí se queja de que qué hotel tan feo y tan grande y tan largo y que no sé qué y total. Entra en la habitación Dalí. Esta Judita agarra una libretita para apuntar las cosas y Dalí le dice que por qué no hay cámaras, que si está ella sola, le dice, pues sí, este es mi cuaderno, esta es mi pluma, y aquí con esto voy a entrevistarlo y aquí apuntar todo lo que usted me diga, y le dice Dalí, no, si no hay cámaras, no hay entrevista, se para y se va. Judith no puede hacer nada porque ya se fue, Dalí se porta bastante chocante y odioso, y entonces después Dalí, en otra escena, está pintando un cuadro, y llega un asistente, le trae un teléfono, pero le dice que tiene una llamada y le dice, pero no podemos darle el teléfono, porque, o sea, después de lo del teléfono, pero hay que conectarlo y tiene que regresar a la casa, donde hay que conectar el teléfono para que reciba la llamada. Entonces camina pasa por un tubo ahí, llega a la casa y todo, y cuando ya contesta el teléfono, porque ya su asistente conecta el teléfono, lo contesta, y es Judith diciéndole que le dé otra oportunidad, que ya va a conseguir cámaras. Al lado de Judith está su productor, que se supone que está invirtiendo para conseguir la entrevista y a lo mejor un documental precisamente de Dalí. Y mientras él está recibiendo la llamada, de repente ve tras la ventana a su Dalí viejo y se sorprende diciendo que hace el mismo Dalí, o sea, él es una persona adulta, pero no anciano, y se ve a sí mismo como un anciano en silla de ruedas. Entonces después ya le dice que le va a dar otra oportunidad y no sé qué tanto, cuelga. Y le pregunta que si vio al anciano Dalí en silla de ruedas, a su asistente, pues ella no vio nada. Le pregunta a otro hombre que estaba ahí, también un vecino, pues tampoco vio nada. Entonces ahí van poniendo la escena de cuando ya estuvo el anciano también, como que conectan la escena del anciano después, pero más adelante, cuando él se acerca a la ventana a ver a su yo del pasado. Entonces, miren, usan 5 actores para interpretar a Dalí. En cada escena ponen a uno, luego a otro, luego a otro. Los 5 actores son súper chocantes, súper exagerados en sus actuaciones. Pero bueno, el caso es que aquí Judith es la que está insistiendo en poder entrevistar a Dalí, entonces pues le habla por teléfono. Entonces se quedan de ver en una playa, porque ya le va a hacer la entrevista, ya están las cámaras y todo. Dalí llega con su chofer en el coche. Está súper cerquita de donde llegó ahí a la orilla de la playa, donde están las cámaras. Pero a fuerzas Dalí quería entrar con su coche hasta donde están las cámaras, entonces el chofer le dice, es que no podemos entrar aquí porque las llantas se van a quedar en la arena, entonces pues no. Entonces Dalí agarra y le dice al chofer que se quite, que él va a manejar, y entonces pues sí, se atascan las llantas y acaba tirando las cámaras, entonces ya no sirven las cámaras que le van a hacer para la entrevista. Entonces de nuevo Judith con su cuadernito empieza a anotar todo y toda Dalí le dice, ¿y las cámaras? No, pues es que las tiró, o sea que Dalí las había tirado, entonces de nuevo se para, se enoja Dalí y dice que no va a hacer nada porque las cámaras no hay, ¿no? Entonces así se la pasa insistiendo toda la película Judith de que asista a la entrevista y que le hagan un documental. De hecho, el productor le dice, es que debe ser más insistente, poner más empeño, lograr convencer a Dalí. Entonces, bueno, total ya se va, lo vuelve a convencer de que ya van a estar en un estudio y demás.
donde van a grabar las escenas, ya para que no sea en la playa, ahora va a ser en un estudio, van a tener una maquillista, van a tener otros asistentes de ahí de fotografía y todo para consentir a Dalí. De hecho, el productor le dice a Judith que se arregle, que se vista bien, que para que Dalí tenga el más interés en hacer la entrevista, la producción, en fin, ¿no? Pero las escenas están un poco raras y absurdas porque ¿cómo las ves? No tienen una secuencia lógica la película, no tiene una secuencia de que pasa a este punto, no, pasa una escena y se regresan y resulta que en la otra escena es diferente y muchos sueños está soñando ella o él tiene pesadillas, se despierta, o sea, no hay una secuencia lógica, o sea, no es lógica la película. De hecho, cuando un sacerdote invita a Dalí junto con su asistente de Dalí, bueno, es otra señora que es asistente de Dalí, o no sé si sea su esposa, pareja, no sé qué sea, pues una señora ya muy seria, con un carácter muy duro y demás. Asisten con el sacerdote a la cena, la cocinera hace una porquería de comida, se las pone en la mesa, tienen hasta gusanos y todo, y el sacerdote le dice que le cuenta un sueño en donde él hace una pintura y que después llega un vaquero, le dispara, en fin, puras cosas absurdas. Entonces, le cuenta todo eso para que haga un cuadro, el sacerdote le dice a Dalí todo su sueño, para que él haga un cuadro, se lo regala al sacerdote y luego lo subasten y ganen mucho dinero. Entonces, así también pasan un buen de veces en las que se regresa al mismo, hacia un sueño que está diciendo, y así acaba el sueño. Después pasa otra escena en la que está con Judith o con los de producción y se regresa de nuevo a otra escena en donde, y pasó esto y esto y esto de lo que dice el sacerdote. O sea, cambia su sueño en cada momento y se regresa a la escena en la que le dice el sacerdote, a ver, ¿qué opinas, Salvador Dalí? Casi, casi le está contando su sueño, que se está incendiando y que después está en un caballo o en un burro y después le dispara un vaquero y después está en un barco, luego en un coche y se despierta. Y dice, ¿qué te parece de Dalí para que me hagas el cuadro? Y luego otra vez pasa otra escena, X escena donde está precisamente discutiendo Dalí, que está hablando, le está hablando Judith y Judith por teléfono varias veces hasta que convenza a Dalí para que le haga la entrevista y entonces Dalí cuando está en la entrevista no quiere contestar. O sea, lo entrevistan varias veces, pero esa entrevista nunca funciona, nunca se realiza, nada más uno lo hacen creer que ya se hizo eso, pero a la mera hora no. Entonces, es igual con lo del sueño del sacerdote. Entonces, a la mera hora, el cuadro que se supone que tenía que haber sido como el del sacerdote, ese cuadro se lo da Judith a Dalí y Dalí lo firma, porque aparte ese cuadro lo compró en un mercado Judith, el cuadro que se supone que tendría que haber hecho el sacerdote, entonces lo compra en un mercado Judith, se lo regala a Dalí, Dalí lo firma, se subasta el cuadro, pagan 10 millones o no sé cuánto, pero resulta que ese cuadro era falso, entonces cuando la que lo compró va y le reclama a Dalí, hoy me dijeron que este cuadro es falso, de que él nada más puso su firma, pero el cuadro no lo hizo él le dice, pues sí, es falso, yo no iba a pintar esa porquería de cuadro. Entonces, ponen cosas que no tienen lógica, de verdad, yo no le entendía qué pasaba, porque cada que el sacerdote le contaba parte del sueño, decía, bueno, ya se acaba, y después le cambiaba el sueño. Y Dalí, sí, está interesante, pero ya me voy. Y así de absurda la película. Igual así de absurdo. Total que para no se les el cuento largo de la película, porque sí, de verdad es que está súper tediosa la película, se supone que empiezan a hacer un documental en donde Dalí acaba aceptando, pero a entrevistar a Judith. Entonces, en lugar de que Judith entreviste a Dalí, Dalí entrevista a Judith y le empieza a decir, a ver, platícame esto y esto y esto. Entonces, cuando está el productor viendo el video de que en lugar de que sea el entrevistado Dalí es Judith, le reclama y le dice que cómo gastó dinero en esa cosa, que ella no es actriz, ella no es pintora, no es artista, no es más que una panadera, le dice hacia Judith su productor, ¿no? Le dice que nada más perdió su tiempo, en fin. Entonces, después se supone que en la televisión, son de esas televisiones viejas, aparece la entrevista en donde le están entrevistando a Judith en lugar de a Dalí, y entonces ya no le gustó al productor y a la mera hora aparece una película, porque ella está en un, pues no sé, en un camión o no sé dónde, se baja
para ver la película de Dalí, donde entrevista Dalí a esta mujer y luego ponen las escenas de Dalí donde sí lo están entrevistando a él y todo el mundo le aplaude y dice, ay, qué buen documental. O sea, como si se hubiera realizado el documental o la entrevista y todos están felicitando a Judy. O sea, primero le dice el productor en una escena que es una porquería y después le dice, o sea, después lo ponen como si sí lo hubiera hecho la entrevista a Dalí y todos estaban bien felices y la están festejando y demás, y ahí también está el sacerdote y en fin, ¿no? Están todos los personajes ahí, ¿no? Felicitando a la supuesta Judith porque a la mera sí lo logró, ¿no? Pero resulta que después de esa escena, las últimas escenas, está Judith con Dalí en esa televisión viendo, y entonces Dalí dice, no, es que no me gusta que esa entrevista salga con la camisa tal. Y entonces le dice Judith, bueno, pues podemos cambiar. Entonces cambian la escena, como que él trae otra camisa, y después, no, pero yo no quiero que aparezcas tú, le dice a Judith, no quiero que aparezcas tú, sino que aparezca Dalí solo. O sea, primero Dalí no quería salir, luego Dalí sí quería salir, en fin. O sea, no se entiende, no tiene ni pies ni cabeza la película. De verdad, es una pérdida de tiempo. Ver este bodrio de película es un asco. Yo no sé cómo en IMDb tiene 6,6 de estrellas, porque yo le pondría 0 estrellas. O sea, de verdad, no tiene ni pies ni cabeza, no se entiende. Cada que repiten una escena en la que pasó diferente situación y todo, y al final a la mera hora se supone que no se hizo ningún documental, no se hizo ninguna entrevista y Dalí dice que siempre será el Dalí, ¿no? Ya se acaba la porquería de película. Bueno, al final, después de que ya se acaba esa escena, resulta que el sacerdote estaba pintando el cuadro ese que se supone que se gastó. Entonces ya nada más lo único que hizo es que la firma de Dalí fuera lo que valiera, porque el cuadro al final ponen que el sacerdote lo está pintando el cuadro. O sea, imagínense qué absurda película. O sea, de verdad me desesperó. O sea, yo no sé cómo a la gente le gusta esta cosa de película que está, o sea, una manera que no se entiende. No, o sea, no se entiende porque es absurda, en todos los sentidos está absurda la película. Pero bueno, ya les platiqué de qué se trata, nos vemos para la próxima. Bye.